Modo Opinión presenta la entrevista. 12:30 de la tarde, seguimos aquí, señores, en Modo Opinión, y nuestra invitada especial en cabina es la politóloga, la doctora Rosario. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Qué bueno. Doctora, yo sé que usted ha estado muy activa en estos días por el proceso eleccionario municipal del que pasamos. Entrando en materia, ¿qué pasó el domingo pasado? Ya ustedes saben lo que pasó. Pasó, pero hay mucha gente que se ha quedado sorprendido. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta. Ajá. Sabíamos que Carolina tenía amplias posibilidades de ganar en el Distrito Nacional. Se conocía que en el municipio de Santo Domingo Oeste, el señor Francisco Peña también tenía posibilidad de ganar. Pero en Santo Domingo Norte, cuando yo vi eso a las 9 de la noche, yo dije, impresionante. Parece que el PRM supo poner los huevos donde tenía que ponerlos, porque se supone que, y muchos dirigentes del PRM habían admitido en muchos programas que Carlos Guzmán tenía amplias ventajas. Pero el mapa se tiñó de azul completamente. La alianza Rescate RD parece que no fue tan efectiva. Así es. No, quien iba en la boleta del PRM tenía una altísima probabilidad de ganar las elecciones. Aún los improvisados a última hora, o aún perdieran personas que eran alcaldes y tenían ya, digamos, una base de apoyo construida. Ir en la boleta del PRM era la mayor garantía de ganar. Eso es lo que pasó. Por la estructura del partido, usted dice. No es una cuestión de estructura del partido. Quizás, tal vez en estos tiempos estamos confundiendo estructuras con otras cosas. No es una cuestión simplemente de estructura, es una cuestión de que el PRM está prácticamente solo en el escenario, y cuando tú estás prácticamente solo en el escenario y hay elecciones, entonces, bueno, pues tú te llevas la ventaja. ¿Por qué está prácticamente solo? Bueno, porque hubo un cambio de gobierno en el 2020, un partido que tenía muchos años en el poder sale con todos estos casos que se conocen de corrupción, porque fue la parte, digamos, débil para que saliera del poder, y el PRM pues asume ese discurso y reemplaza al PLD, y el PLDismo se dividió en la coyuntura electoral en octubre del 2019. Entonces, si la oposición está dividida, el gobierno lleva la ventaja. Lo mismo le ocurría al PLD. El PLD gobernó 16 años porque la oposición estaba en un proceso de división. El reformismo se dividía en cada coyuntura electoral. El PRD había salido del poder en el 2004 muy debilitado por la crisis económica, y luego el PRD se divide en el 2013. Entonces, entre la crisis económica del 2003-2004, que, digamos, desacreditó la gestión del PRD, más su división en el 2013, pues lo hacían inoperante electoralmente para ganar elecciones. Y eso es lo que permitió que el PLD gobernara tantos años. Ahora, eso mismo está ocurriendo de manera inversa. La división de la oposición se convierte en un ancla importante para el gobierno, el PRM, ganar elecciones. ¿Qué implicaciones puede tener este proceso de las municipales con relación a mayo? Yo creo que el proceso de los municipales básicamente expresa lo que es un fenómeno del momento. O sea, yo no espero nada particularmente diferente. No es porque uno determine lo otro, no es una cuestión de causalidad. Porque cuando la gente, cuando la gente habla de uno determina el otro, es como si uno causa el otro. Okay. No es un problema de causalidad, es un problema de que se expresa lo mismo. Si en mayo, vamos a suponer que la oposición va igualita que como fue, o sea, dividida, con candidatos presidenciales diferentes, con algunas alianzas a nivel senatorial, con boletas diferentes a nivel de diputaciones, que es hasta este momento en que hablamos la situación, entonces va a suceder prácticamente lo mismo, porque el gobierno está unificado, es gobierno, no se ha desgastado.
porque eso hay que tomarlo en cuenta. No es un gobierno desgastado, es un gobierno que reemplaza a un gobierno de 16 años y que un segmento importante de la población le va a dar, como dice la expresión, el beneficio de la duda. O sea, gobiernen y gobiernen más de 4 años y vamos a ver si ustedes lo hacen mejor. Entonces, es un gobierno que no se ha desgastado. Pienso que parte del problema del PLDismo es que no ha entendido eso. O sea, creo que ambas facciones del PLDismo han asumido, quizás Leonel más, como él salió hace más tiempo del poder, él pensó que iba a ser mayor beneficiario de cualquier descontento con el gobierno y de los votantes del PLDismo. Entonces ha asumido como que, bueno, al PRM le va a ir igual que como le fue al PRD cuando Hipólito, pero es que ahí se presentó la crisis bancaria que descuadró todo. Si la crisis bancaria no se hubiese presentado en el 2003-2004, Hipólito se hubiese reelegido. Se dice que una de las razones principales por las que un presidente, bueno o malo, sale de un gobierno es por la economía. O sea, que es un detonante. Bueno, ese es un detonante, no es el único. No es el único, pero es un detonante. Es un detonante fundamental, pero no es el único ni es necesariamente que un gobierno se va a ir porque hay una situación económica difícil. A veces no. A veces la sociedad dice, bueno, la situación es difícil, pero o no es culpa del gobierno o lo que fuera. Entonces, claro, una crisis económica tiene un impacto negativo, pero no siempre. En política no hay leyes absolutas. Hay que ver el contexto de las cosas. Por ejemplo, aquí hay una inflación acumulada que está golpeando toda la gente que tiene ingresos fijos. Sí, todo el que tiene ingresos fijos o tiene bajos ingresos es altamente golpeada por la inflación acumulada, porque lo que se ha contenido es que no siguiera aumentando de manera tan fuerte, pero la acumulada está ahí, no es que los precios volvieron al 2019. Los salarios frisados. Entonces, bueno, se hicieron algunos ajustes salarial, pero no suficiente para compensar por los niveles de inflación, de productos básicos incluso. Ahora, ¿por qué eso no necesariamente se refleja en un rechazo al gobierno y en una aprobación de la oposición? Porque, como dije anteriormente, el gobierno es relativamente nuevo, reemplazó un gobierno que tenía muchos años en el poder. El gobierno ha ido manejando la pandemia, la situación económica con bastante eficiencia. Entonces, eso pues lleva a la población a decir, sí, tengo el bolsillo problemático, afectado, pero le voy a dar el beneficio. Entonces, por eso es que la política siempre tiene que entenderse en su contexto general, no por una variable solamente. Así es. Mire, Rosario, buenas tardes, muy encantado de que esté con nosotros aquí en Modo Opinión. Yo quiero que usted, si puede, se nos refiera ya a los 3 principales candidatos presidenciales de los partidos principales, porque hay más, pero por lo menos los 3 principales han externado una opinión en esta semana posterior a las elecciones. Lo hizo primero el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, también lo hizo el presidente Luis Abinader en una actividad de acción de gracias y posteriormente ese mismo día, entonces en la tardecita noche, lo hizo el expresidente Leonel Fernández. Los 3 hablaron en temas diferentes, uno que se dirigió a que va a adquirir los que no fueron a votar, en el caso de Abel. En el caso del presidente Luis Abinader dijo que no celebra triunfo ni llora derrota, y en el caso del presidente, el expresidente Leonel Fernández habló del nuevo partido de la abstención. ¿Cuál es su opinión al respecto en esos temas de la opinión de esos líderes? Bueno, yo no, la verdad, bueno, sí, okay. Si Abel va a salir a buscar los votos que no recibió, o el PLD, o que no votaron, las personas que no votaron o lo que sea, le convendría mejorar su estrategia para lograr ese objetivo. Leonel Fernández, básicamente, sí, como tal lo indicaba usted, pues lo que hizo fue una acusación, vamos a decir, de por qué no recibió los votos que debió haber recibido.
según él, porque hubo una abstención inducida, para ponerle un término corto. Y también, si esa es la... Es verdad que hubo una alta abstención, pero hubo una... En términos nacionales, aumentó un poquitico con relación al 2020. Y es normal que en elecciones separadas, que no son presidenciales, haya mayor abstención. Quizás lo más preocupante es la abstención en los grandes municipios. En los 10 más grandes anda por 61%. Y en los 5 más grandes anda por 64%, o sea que es una abstención importante. Entonces, bueno, ¿por qué hay esa abstención? Parte de la explicación, no es la única, es porque la oposición está dividida y no motiva el voto oposicionista, porque las personas que no simpatizan con el PRM o que no simpatizan con el gobierno en sentido general, miran para allá y lo que ven es una oposición dividida. A veces ni saben qué parte cogen o por cuál parte votan, porque no todos los votantes son militantes de partido ni simpatizantes fuertes. O sea, una gran parte del electorado... Es coyuntural. Bueno, mira, tiene sus simpatías por época. O sea, en una época simpatiza por un partido, en otra época por otra, se mueve, la clase media es así. La clase media fue el bastión de apoyo del PLD en su reinado y ahora es el bastión de apoyo del PRM. Es una realidad. Entonces, hay muchos votantes que se mueven según la época. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, con una oposición que no está generando suficiente motivación, eso, bueno, pues reduce, digamos, la participación electoral. Y por otro lado, el gobierno siempre va a tener un límite. O sea, un gobierno puede arrasar en unas elecciones con una baja participación electoral. Eso puede pasar perfectamente. O sea, se ha dicho, por ejemplo, en estos días, que el gobierno ganó con 22% creo que Leonel lo dijo también, con el 22% de la masa votante, de los registrados en el padrón electoral. Ok. Eso el 22% del padrón. Que son 6 millones y pico de votantes. No, el padrón es más grande. El padrón es más grande, claro. 8 millones, 8 108 millones, 105 mil y pico. Okay. O sea, el porcentaje del padrón que votó por el PRM y aliados fue de un 22, porque hubo una alta abstención, ¿verdad? Entonces, pero con 22% de los registrados en el padrón, el PRM arrasó. Entonces, tú puedes decir, bueno, se abstienen porque se abstienen, comenzar a investigar o a especular. Ese es otro tema, es interesantísimo el tema, yo no le estoy quitando importancia al tema, pero eso no quiere decir que entre los que compiten, uno no se lo lleve todo, o casi todo. Eso puede, y está ahí. Está ahí demostrado cómo con 22% de los registrados en el padrón, el PRM se pudo llevar una cantidad inmensa de alcaldías, distritos, regidurías, etcétera. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión.